Pensamos en un texto, generalmente pensamos en algo así, ¿no? Los textos por lo general se ven así, e inclusive las teorías más dominantes o más hegemónicas dentro del marco teórico de la comprensión, pensando principalmente en Walter Kinch, pues los textos generalmente se ven así, ¿no? Esto es lo que cuando alguien dice comprender textos, pues se refiere generalmente a esto. Sin embargo, tenemos otros tipos de textos con diferentes sistemas semióticos y diferentes construcciones intersemióticas que ayudan al lector a construir significados y que, bueno, igualmente pueden ser considerados como textos. Ahora, ¿qué es lo que hace que un texto sea un texto? Bueno, ya hay otros autores que dirán, un texto es un texto dado que hay un contexto determinado. Hay un propósito comunicativo, y más allá de los sistemas semióticos que puedan tener, lo que desde esta perspectiva hace que un texto sea un texto es su sentido comunicativo. Si un conjunto de sistemas semióticos no logran ser comunicativos, entonces estaríamos hablando que en una situación determinada ese texto no es un texto por no ser comunicativo, ¿no? Por ejemplo, a modo de broma, bueno, tal vez aquí en México tenemos bastante estereotipado, que bueno, por lo general, o podemos hablar de estereotipos, pues bueno, sabemos que esto se refiere a un hombre y esto se refiere a una mujer, pero bueno, tal vez en otro contexto no sea exactamente igual, y este texto entonces, y por lo tanto, no estaría cumpliendo su fin comunicativo. Entonces, a pesar de, es decir, al moverlo de su contexto, sacar el texto de su contexto, pues ya no estaría cumpliendo su función comunicativa. Para ser un poco más precisos y dar algunos rasgos lingüísticos, o alguna de la bibliografía que se hace cargo de esta parte, que bueno, nosotros también la ponemos en conjunto. ¿Qué es lo que para nosotros hace que un texto sea un texto? Bueno, ya dijimos que es una unidad semántica que comunica, pero ¿cómo podemos constatarlo? Bueno, la propuesta de Gobrand y Dressler plantea 7 normas de textualidad, que son la cohesión, la coherencia, la informatividad, la intencionalidad, aceptabilidad, situacionalidad e intertextualidad. Según estos autores, para que un texto sea comunicativo, independientemente de los rasgos semióticos, que inclusive estos autores no se meten en esa parte, debe de cumplir con estas 7 normas. Si no cumple con alguna, por ejemplo, que en la norma textual de situacionalidad, es decir, que el texto sea sacado de su contexto, entonces ese texto ya no es comunicativo y pierde su función y sus rasgos de texto. Ahora, una característica que le añadimos o que buscamos integrar es la parte multimodal. Uno de los rasgos que no consideraron en su momento de Gobrand y Dressler es la parte multimodal, ¿no? Y ahora creo que es más evidente y lo decimos a todas luces. Todos los textos son multimodales en mayor o menor rango, pero todos tienen un grado de multimodalidad. Por ejemplo, este texto que podríamos decir, algunos lo llaman monomodal, entiendo que se refieren a que, bueno, es blanco y negro. Sin embargo, vemos que, bueno, no sé si se alcanza a apreciar, pero hay un título que está en el centro. Las letras están como de lado y están de negritas. También vemos los espacios, vemos un color negro, vemos que está justificado, vemos que hay algunas palabras que están subrayadas. Entonces, todos estos son igualmente rasgos multimodales. Tal vez no son tan coloridos como pero igualmente hay multimodalidad aquí. Entonces, esa es una reflexión, preguntarnos, es la parte principal de esta presentación, invitarnos a reflexionar qué es texto y hasta dónde estamos considerando lo que es texto. Y más adelante vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los textos que entonces estamos enseñando a leer, porque por ejemplo, seguramente saben que ya
En la actualidad, la Secretaría de Salud ha optado por utilizar estos sellos que vienen en los alimentos. Es un acierto en parte para la nutrición, es decir, que las personas consuman de una forma más consciente, pero al mismo tiempo, al menos para los que nos dedicamos a la enseñanza de la lectura, o al menos individualmente o personalmente, considero que es un cierto tipo de retroceso, no para la alimentación y la salud, sino para quienes nos dedicamos a enseñar a comprender. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos los sellos, quiere decir que aceptamos que no fuimos capaces de enseñar a comprender, por ejemplo, la información energética que viene en los productos. Porque, bueno, no sé si hasta qué grado lo pueden redactar de forma confusa las propias marcas, o bien porque tampoco pudimos enfocarnos y trazar las mejores estrategias para enseñar a leer una tabla donde vienen proteínas, azúcares, grasas saturadas, cuál es la diferencia entre caloría y kilocaloría. Generalmente estas son unas tablas. Y bueno, es un tipo de texto que está ahí inserto, y bueno, trae otros textos dentro de las etiquetas de los productos, pero bueno, los sellos lo facilitan. Tenemos otros sistemas semióticos que ayudan a comprender esto, pero entonces pues no lo logramos, tal vez no está planteado así en el sistema educativo, pero bastante esfuerzo hacemos para enseñar a leer y escribir otros textos, como lo son, por ejemplo, las tesis. Y bueno, es solamente una invitación a reflexionar cuáles son los textos que estamos enseñando y también qué es lo que consideramos que es un texto. Bueno, si quisieran profundizar un poco más en este tema, aquí hay un artículo que lo redactamos muy brevemente, está muy sucinto, pero si les llegara a interesar pueden escanear el QR e ir pues para registrar o rastrear las referencias de estas propuestas, ¿no? Bueno, ahora sobre la comprensión. Ahora, también aquí voy a hacer un pequeño ejercicio y una invitación a no tanto a responder la pregunta de comprensión, sino que veamos una encomienda de lectura y un texto. Aquí lo que ustedes están viendo en la pantalla, en esta parte, es una pregunta de comprensión con su instrucción, bueno, la instrucción y su pregunta de comprensión. En un momento les voy a proyectar un texto, más bien dos textos, que contienen palabras y que contienen un gráfico, y después de un momento les preguntaría a ustedes cómo es que abordarían la resolución de este problema, es decir, partirían leyendo las palabras, iniciarían leyendo el gráfico, dónde creen que se encuentra la palabra, qué creen que signifiquen los colores, los puntos. Entonces voy a pasar a poner los dos textos, y bueno, voy a dar unos momentos para leerlo y familiarizarnos y poder reflexionar sobre el proceso de lectura. ¿Cuál sería el proceso de lectura para responder a esta tarea? Sí, bueno, creo que con un minuto creo que podemos dar, como les digo, no se trata de responder a la pregunta, sino que me pudieran verbalizar tal vez su pensamiento
¿Dónde creen que estaría la respuesta? ¿Qué creen que sea más importante, si las palabras o el gráfico? O si notan alguna discrepancia entre dos textos, porque aquí hay dos textos, tenemos el texto del lado izquierdo y el texto del lado derecho. ¿Puedo intentar responder? Sí, claro. Es muy interesante esto que planteas. Es decir, un impulso que tuve en un primer momento fue mirar solo las gráficas, ¿no? Ujú, Y luego suprimí ese impulso y me fui a leer las oraciones. ujú, Y luego empecé a pensar en las gráficas y luego volví a las oraciones. Y algo que noté en la oración del cuadro de la izquierda, FMI 2017, que me hace preguntarme si la pregunta es capciosa y la comparación es válida, es que la oración dice: se espera que el precio de la gasolina aumente 10% de dólar en el próximo año. ujú, Entonces, ese 10% de dólar lo que me hace pensar es que esa escala está construida con base en el valor del unitario del dólar. ujú, Y si se espera que aumente 10% de dólar, entonces se espera que aumente 10 centavos de dólar. ujú, Y en tanto la gráfica de la derecha, la gasolina aumentó 6%, pues es con respecto al costo propio de la gasolina. Entonces es un poco difícil responder la pregunta si asumimos que la primera gráfica se refiere a 10, se espera que aumente 10 centavos. ujú. Y la segunda nos dice que aumentó 6% de su valor per se, por galón, supongo, o por litro. Entonces, no habría una forma válida de responder la pregunta si asumimos estas presunciones que yo he hecho. Ujú. Sí, gracias, doctor. Sí, muy interesante escuchar su proceso para deducir y también reflexionar sobre la pregunta. Y es cierto, yo creo que aquí también es mi caso. Bueno, yo conozco los géneros a los que pertenecen, son el género del informe anual del Fondo Monetario, que es el del lado izquierdo. Es una movida retórica, es la movida retórica más importante de este reporte. Y el informe del Banco Central de Chile, que es pues bueno, hace constataciones y bueno, también es la movida retórica más importante de este género. Cuando estos estímulos o estos textos pertenecen a una investigación que corrimos en el laboratorio de la Escuela de Lingüística de Valparaíso. Y bueno, se los presentamos a economistas. Ellos, al conocer los géneros, saben o tienen este conocimiento previo, no solo del contenido, sino del género, y pueden hacer estas deducciones que, bueno, a mí también, bueno, yo conozco los géneros, pero cuando se los presentamos a otros lectores, hacen este ejercicio similar pues nos falta ese conocimiento disciplinar que tiene cada uno por su dedicación, ¿no? A lo que uno se dedica. Y bueno, interesante el proceso. Sería interesante verlo también en el eye tracker. Vamos a ver ahora el proceso de un economista. ¿Cómo es que Perdón, lo... había una mano Ah, levantada. perdón. Sí, Creo que adelante. Vilma. Vilma. Bueno, básicamente yo me enfoqué en la gráfica y dije, bueno, pues las gráficas muestran que conforme van aumentando los años, pues van hacia arriba, ¿verdad? Ujú, Y luego vi dólar, ¿verdad? No conozco ujú. mucho de estos modelos, pero dije, bueno, pues es en dólar, ok. Y aquí en la segunda gráfica, digo, tal vez es otro tipo de moneda, tal vez, no sé. Entonces ese fue mi análisis. Ujú. Gracias. Sí, gracias. Sí, en efecto, la movida retórica de este género es la predicción. Yo en primera instancia no me había percatado, o sea, le estoy hablando de hace algunos años, pero bueno, en economía y seguramente en otras disciplinas, no lo sé, cuando se hacen predicciones, esta línea punteada en esta sección pues tiende a hacer eso, ¿no? O sea, ya ni siquiera es necesario como que leer las palabras para los economistas para saber que, bueno, se trata de una predicción o de algo diferente a datos ya concretados. A diferencia de esta otra movida retórica, que bueno, es una constatación, es parte también, y eso nos hace guiar, ¿no? Cómo es que la disciplina guía nuestros ojos, o tenemos una tendencia por la manera en que leemos en las disciplinas,
Y esto lo podemos registrar, como decía el doctor, como